Bueno, si os parece, empezamos con el bloque de derechos sociales y empezaremos por el punto de educación, donde intervendrán, si no me equivoco, Soraya por parte de la Comisión de Educación, María Jesús por parte de Amagi, un colectivo de renovación pedagógica, los compañeros de la Asociación de la Plataforma Vecinal de la Fortuna querían contarnos su problemática con las escuelas infantiles. José Manuel, que es concejal también, nos hará una visión un poco amplia de cómo está el asunto de la educación, y eso sí, como sabemos que es un punto amplio, cualquiera que quiera añadir algo, pues que pida la palabra. Así que, Soraya, ¿se me ha ido? No, Sai. No, tú vas al final. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Yo soy miembro de la Comisión de Educación de Leganés, que en su día, pues era una de las comisiones que formaban parte de la Asamblea Popular del 15M. Y que está constituida por personas que desde distintas... ¿Se me escucha? Desde distintas perspectivas, pues padres, madres, educadores, educadoras, técnicos, estudiantes, pues tenemos una sensibilidad con la problemática de la educación en general y en particular en el municipio. Hay que decir que la situación de la escuela pública en Leganés está muy deteriorada. Hay muchísimas cosas que mejorar y que resolver, tanto por parte de la comunidad como por parte del ayuntamiento. Como en este caso nos vamos a centrar un poco en hablar de la situación de Leganés, pues voy a intentar remarcar las prioridades, los aspectos prioritarios que tienen que ver con las competencias que tiene el ayuntamiento. Nosotros señalamos 4 aspectos fundamentales. El primero está en la base, es el eslabón primero del sistema educativo, que es la etapa de 0 a 6 años y que son las escuelas infantiles municipales. Que pues año tras año, fruto de los recortes y de una política que intenta hacer de ellas un servicio meramente asistencial y no educativo, pues están perdiendo profesores, se están perdiendo aulas. Se está perdiendo el principio de equidad que tiene que garantizar que todos y todas tengan acceso a esa educación pública, porque hay unas tasas elevadísimas. En muchos casos las familias no pueden pagarlas y de hecho ir a una concertada o una privada es más barato porque tienen un cheque guardería al que no estamos los padres y madres que llevamos a nuestros niños y niñas a la pública. Nos encontramos con que por falta de personal, pues cada 2 por 3 hay puestos que cubrir por bajas, que se cubren con parches, con tipos de contratos que generan muchísima inestabilidad y que hacen que los niños y niñas no tengan sus adultos de referencia. Esto es gravísimo, imaginaros, niños y niñas de bebés o de 1 año que cada 2 por 3 ven cómo cambian los adultos que pasan por el aula. No se puede estar trabajando los proyectos que además siempre han caracterizado la etapa de 0 a 6 años. En Leganés fue un ejemplo en su momento para los movimientos de renovación pedagógica por el tipo de trabajo que hacían. No se puede realizar ese trabajo en muchos casos porque no hay personal, no hay tiempo para hacerlo. Y pues nosotros estamos reivindicando que esto se cuide. Se han tenido varias reuniones con el ayuntamiento, de hecho se llegaron a una serie de compromisos por parte del alcalde para intentar paliar esta solución y no se están cumpliendo. Entonces esa es la primera reivindicación, que se cuiden las escuelas municipales infantiles. En segundo lugar, un mantenimiento digno de los centros, que no solo en escuelas infantiles también, sino en el resto de las etapas educativas. Los centros infraestructuralmente están fatal, techos que se caen, materiales que ya son ilegales y que no se están cambiando, el estado, por ejemplo, de los baños que huelen mal. Además, han externalizado los servicios de limpieza, los han privatizado y por lo tanto menor número de limpiadores y limpiadoras tienen que ocuparse de lo que antes hacían muchos otros trabajadores. Entonces, no solo los resultados no son los deseables, sino que están explotados, que es una de las consecuencias de la privatización de los servicios municipales. Este es otro de las reivindicaciones, que se mantengan en condiciones dignas los centros en los que estudian nuestros hijos e hijas. En tercer lugar, la red de centros. La red de centros es el conjunto de los centros públicos que hay en el municipio. El diseño corre a cargo de la Consejería de Educación, pero entendemos que el municipio puede presionar para que la forma en la que se está gestionando esa red de centros sea diferente, porque nos estamos encontrando con que se está potenciando la privada y la concertada, se abren aulas
con un número de niños y niñas por aula que en algunos casos ha sido de 12, por ejemplo en Antanés, en el centro público que hicieron en su día, y sin embargo en la pública, con la excusa de que no hay demanda, se están cerrando aulas, las aulas están masificadas. Yo, por ejemplo, soy maestra y estoy en un aula con 28 niños y niñas, es una barbaridad, en segundo de primaria, y además se están fusionando centros. Esto con la excusa de que no hay demanda, pero es que además el proceso por el que los ciudadanos podemos comprobar realmente qué demanda hay para cada centro no es transparente, porque la mesa de escolarización no da datos, por ejemplo, de cuáles son las segundas opciones. Entonces puede darse el caso de que mi niño o mi niña no entre en el colegio que yo he elegido, le mandan a otro centro y yo no sé qué criterio se ha seguido, porque no aparece una lista de cuáles son las segundas opciones. A lo mejor me mandan a la cuarta opción que yo tenía escrita, y eso en realidad pues que genera una situación de inseguridad. De hecho, en las escuelas infantiles una de las cosas que están pasando es que se está perdiendo el segundo ciclo por miedo a que los niños y niñas luego no entren en el cole que elegimos. Entonces, ¿qué pensamos que puede hacer el ayuntamiento en este sentido? Pues intentar presionar para que la comunidad educativa pueda opinar y para que los ciudadanos y ciudadanas puedan poner sobre la mesa cuáles son las necesidades que en función del contexto de los barrios pues se tienen en cuanto a que se creen colegios, se mantengan aulas y la red de centros sea una red de centros pues acorde con las necesidades del municipio. Y por último, el cuarto punto que nos parece fundamental es el tema de las medidas de protección a la infancia. Me lo he apuntado para que no se me olvide. Entendemos que hay varios objetivos prioritarios. Reforzar y mejorar el funcionamiento de los servicios sociales, que ningún niño tenga que estar en lista de espera. Las medidas que el ayuntamiento podría tomar para que esto se cumpla serían un servicio de urgencias para atender en el día y un servicio de acompañamiento en esos casos en el que pues hay niños y niñas que tienen determinadas necesidades que hay que cumplir de forma inmediata. En segundo lugar, consolidar ayudas para comedores escolares en todas las etapas del sistema educativo, y para esto pues habría que crear partidas que se destinen exclusivamente a eso. En tercer lugar, garantizar el apoyo al estudio en horario no lectivo, intentar, aprovechando que la mayoría de los centros educativos por las tardes están cerrados, pues habilitar esos espacios y dotar del personal adecuado para poder ocuparse de eso. Facilitar el acceso a escuelas infantiles, como decía, intentando disminuir las tasas. Dar ayudas a logopedia, oftalmología, audición, odontología, ayuda psicológica en aquellos casos de niños y niñas que no se lo puedan pagar. Garantizar una solución habitacional para aquellos menores que están implicados en un proceso de desahucio. En este sentido, debería haber un programa público de alquiler social para estos casos, y si no se puede si la familia ni siquiera puede destinar una mínima partida a ese alquiler, pues tendrán que dar solución habitacional gratuita. Y luego pues un plan de choque contra la pobreza energética, y también en este sentido tendría que haber partidas y recursos específicos para poder combatirla. Esto es algo prioritario, ¿vale? Hay muchísimas otras necesidades que no se están cubriendo, pero pensamos que con esto pues se conseguiría dar un salto importante en el ámbito de la educación y de medidas de protección a la infancia. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy María Jesús y vengo representando al colectivo de renovación pedagógico Amayi. Es un colectivo, es un movimiento de renovación que creamos aquí en Leganés hace un par de años, y en la que nos unimos profesores de todas las etapas educativas, desde infantil a la universidad. Está abierto a familias y a profesores también de enseñanza no reglada. Es un espacio en el que pretendemos reflexionar conjuntamente sobre el estado de la educación, aportar ideas para ese cambio educacional y reivindicar también aquello que consideramos que no es adecuado a la educación que nosotros concebimos. Sobre todo en estos tiempos en los que la LOMCE ha retrocedido en muchos avances que habíamos conseguido en educación y vuelve a ser un poco segregadora, cuida muy poco la educación artística y otras áreas que hacen que el ser humano sea más crítico, y muchísimas cosas más, entre ellas la no participación de toda la comunidad educativa. En torno a este tema con relación al ayuntamiento y cuál puede ser nuestra posición en Leganés, y qué podemos reivindicar desde nuestro colectivo, hay varios puntos que hoy quiero resaltar.
Por un lado está la formación del profesorado. El Ayuntamiento de Leganés dispone de un recurso que es el apoyo a la escuela, en la que sí que ampara la formación del profesorado. Y es un recurso que ha pasado por diferentes formatos y que ha ofrecido formación al profesorado. Pero sí desde el colectivo intentamos reivindicar también otro tipo de formación. Y esta formación pasa también por no solamente que ellos oferten al profesorado, sino que escuchen las demandas del profesorado y puedan ayudarnos a llevarlas a cabo. Por ejemplo, en este momento estamos intentando hacer una formación general en Leganés, porque hay mucho profesorado que está interesado en ello, en la formación del aprendizaje por proyectos, que es un aprendizaje que da mucha presencia al alumno y que pretende realmente que sea una persona adulta en el futuro, crítica, responsable y que pueda democráticamente intervenir en la ciudad. Esta formación requiere de una inversión y hay un número de profesorados que está interesado en ello. Entonces, nuestra pretensión es que no solamente oferten esa formación del profesorado, sino que atiendan nuestras demandas para poder formar al profesorado realmente lo que consideramos que es un avance para la sociedad democrática. En cuanto al programa de apoyo en la escuela, sí que atiende realmente a muchas demandas, pero creo que se queda un poco obsoleta en otras y que es necesario avanzar en algunos puntos. Por ejemplo, hay un apartado que es Educar en la Democracia, que tiene aportaciones como el conocimiento de lo que es un pleno, lo que es la Constitución, pero realmente no atiende a lo que consideramos nosotros la formación del individuo para un futuro democrático adecuado. Entre ellos sería, por ejemplo, educarles en lo que es el sistema asambleario, es decir, que desde pequeños puedan saber cuál es el funcionamiento de una asamblea, el funcionamiento de la participación, no solamente en la sociedad, sino dentro del aula. Ellos pueden ser los protagonistas de su propia educación y para ello necesitan tener un sistema en el que puedan democráticamente elegir qué aprender, cómo aprender y nosotros ser también guías en ese aprendizaje. Todo aquello que nosotros desde el colectivo Amaggi consideramos que deben ser las futuras generaciones, que son generaciones que deben tener una responsabilidad adquirida con la sociedad, con los otros y con ellos mismos, unos individuos que en el futuro tengan un pensamiento crítico, requieren de una educación emocional y una educación en el pensamiento crítico. Esto requiere de una formación totalmente diferente, es decir, hay que crear otras bases que permitan que realmente este cambio en el futuro sea posible. Porque desde luego en la escuela actualmente en muy pocos sitios se está llevando a cabo esta formación del individuo a este nivel. Entonces desde el colectivo Amaggi reivindicamos esos cambios en programas educativos que atiendan a estas necesidades. Luego también queremos reivindicar que se vuelvan a conceder todas las ayudas y todas las ofertas de, por ejemplo, programas como el de la campaña de teatro. Creo que las campañas de teatro y todo aquello que desarrolla programas artísticos, ¿significa que me calle ya o que puedo seguir un poco? Poco. Vale, termino rápido. Las campañas de teatro, por ejemplo, la muestra de teatro y música de Leganés, que se ha suprimido totalmente y que no está dentro de los presupuestos ni va a estar, pues pretendemos y reivindicamos que eso se vuelva a instalar. Y luego, finalmente, decir que desde el colectivo estamos haciendo diferentes propuestas. La última en la que estamos trabajando es una propuesta de patios escolares en la que le damos el protagonismo al patio como medio de aprendizaje, igual que cualquier aula cualquier espacio dentro del centro escolar. Y para ello necesitamos solicitar al ayuntamiento que facilite la implantación de este proyecto que daremos a conocer en breve, apoyando tanto en la adquisición de materiales como en la construcción e instalación de elementos necesarios para ellos y aumentar zonas de sombra, cambiar los elementos materiales por otros más sostenibles. Es decir, primero reformar y crear el espacio adecuado y luego apoyar en este proyecto que en un futuro ya os informaremos. Muchas gracias. Hola, buenas.
Yo soy vecino de La Fortuna y pues cada vez que veo un bloque de estos que pueda afectar a cualquier parte de mi barrio, que siempre hay algo, pues me gusta hablar y contároslo para ejemplificaros un poco. Quería contaros que este año, por ejemplo, tristemente todos los puntos que decía Zoraya, que no sé por dónde está, los cumplía casi la escuela infantil de La Fortuna. O sea, por ejemplo, allí La Fortuna ha crecido bastante con los bloques nuevos y no todos los padres y madres pueden escolarizar a sus niños en una escuela infantil pública. Eso partiendo de la base. Segundo, que el mantenimiento de las instalaciones cada vez que llueve o hace viento, pese a ser una instalación medianamente nueva, el mantenimiento no se cumple y provoca daños en las instalaciones que cuesta a los niños retomar las clases una vez que ha llovido, por ejemplo. Y como tercero, y otro bastante importante, es que cada vez que hay una baja de algún profesor no se cubre. O sea, no es que no se cubra temporalmente, es que no se cubre nunca. Entonces esto lo que a consecuencia es que tienes un ratio de niños y niñas que al final los profesores no te garantizan una educación buena porque tienen un número de niños que no pueden abordar. Y luego también ya, aparte de las escuelas infantiles, quería hacer referencia a los dos colegios que hay en La Fortuna, que son bastante viejos y tampoco se están cumpliendo las expectativas que prometía el ayuntamiento para el mantenimiento y el cuidado de estos colegios que ya necesitan una reforma urgente. Nada, simplemente eso. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Pepa y voy a hablar un poquitino de la escuela de música porque la gente de Lampa no podía esta mañana. Sabéis que el ayuntamiento, igual que todo, la música no es cultura, parece ser, porque no les da nada de importancia, y esta escuela lleva ya con una problemática todo el curso. Había una baja de una profesora por maternidad, que se supone que eso está previsto, de que aquellos tienes que parir, y no se cubrió. 4 meses sin profesora de fagot, y ahora están con 4 meses sin profesor de trompeta porque se fue. Y la reunión de Lampa el otro día, el día 9, con Reinaldo, que es el director de la Escuela de Música, y con Luis Martín de la Sierra, que es el concejal de Cultura, lo que dijeron en claro es que el año que viene no va a haber profesor de trompeta, que se busquen la vida y que se vayan a otro conservatorio los niños de trompeta. Y entonces los padres, el AMPA está peleando. Nosotros, como Ganar, tenemos una moción para presentar en el ayuntamiento que, como ha dicho antes Bea, se anuló el pleno porque le salió de las narices al alcalde. Y entonces yo lo digo para que estéis al tanto, porque ayer hubo un concierto en la plaza donde está la escuela de música, y los chavales de trompeta hicieron un poquitino de manifestación y estuvieron tocando para reclamar su profesor, que según el ayuntamiento no va a haber profesor de trompeta este año. Era un poco para que estéis al pendiente de las noticias de la escuela de música, que es nuestra escuela. Yo he acabado, María. Buenos días. Bueno, voy a intentar ser muy breve por un poco acompañar al relato que nos han hecho las compañeras previamente. Bueno, deciros, a la hora de reclamar mejoras en la educación hay que tener muy claro, para empezar, las competencias que hay. Hay algunas cosas que son responsabilidad de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el tema de los planes educativos, los profesores de la mayoría de colegios e institutos, porque recordemos que una de las políticas que ha implantado el PP es que cuando un profesor se da de baja o se jubila, pues bueno, pues no, parece que no se vuelve a contratar a otro profesor que le sustituya, y eso al final hace que, por ejemplo, aquí en Leganés el pasado curso hubiera algún instituto que empezara más de un mes tarde las clases, precisamente por la falta de profesores. Eso es responsabilidad de la Comunidad de Madrid y hay que reclamarlo. Hemos ido sucesivamente acompañando a las distintas APAs y a distintos centros a la dirección del área territorial a reclamar, pero bueno, porque al final aquí solo entienden una política, que es la del que no llora no mama, y es como funciona esta gente. Si no reclamamos nuestros derechos, pues se los pasan por el forro directamente. Si no nos quejamos es que no hay ningún problema, y esa es su política.
Pero bueno, hay algunas cosas que sí que son responsabilidad del ayuntamiento. Hemos escuchado a varias compañeras y bueno, y a David de La Fortuna hablar de las escuelas infantiles. Efectivamente, eso es algo que es responsabilidad. Las escuelas municipales infantiles son responsabilidad del ayuntamiento, y aún así el ayuntamiento, a pesar de haber traído varias mociones pidiendo que se aumentara el número de profesores de estas escuelas, y que incluso el PSOE, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, votaban a favor de ellas. Pero bueno, ¿por qué estamos aquí? Pues precisamente porque aunque voten a favor de ellas, aunque presentemos una moción, aunque la trabajemos, aunque se apruebe, aunque estemos todo el mundo de acuerdo y sea por unanimidad, pues no se ejecuta. No se ejecuta porque total no están obligados, y lo que dice el Pleno va por un lado, y quien manda, que es la Junta de Gobierno Local, pues va por otro, que tienen su propia agenda, que precisamente en esa agenda están directamente relacionadas con los intereses también del PP. Y así es como trabajan aquí en Leganés el PSOE y el concejal de UCM. Por eso es tan necesario pues este tipo de debates ciudadanos, alejar el debate de unas instituciones que realmente están vacías de responsabilidades. Allí debatimos, allí aprobamos, y no sirve para nada. Entonces hay que exigir las cosas en la calle, hay que exigirlas aquí, hay que exigirlas en la dirección del área, que es donde hemos ido muchas veces. Hemos tenido otra serie de problemas, por ejemplo, que también eran responsabilidad del ayuntamiento. El mantenimiento de los centros educativos es responsabilidad del ayuntamiento, pues por lo menos hacer un mantenimiento mínimo. Ese mantenimiento durante muchos años no se ha hecho. Eso principalmente ha sido causa del PP, aunque no solo, ya venía de atrás. Pero durante esta legislatura igual. Ha faltado ese mantenimiento. ¿Qué pasa con eso? Pues que llega un momento que ya no hay que mantener los centros educativos, hay que reconstruirlos. Porque están hechos una mierda, sinceramente. Están que se caen muchos de ellos. Especialmente en las zonas más antiguas de nuestros barrios, tenemos centros que es que habría que rehacerlos de cero porque están hechos una pena. Claro, eso es por la falta de mantenimiento. Esta gente prefiere dejar de invertir en trabajadores públicos que vayan arreglando poco a poco los centros y que los mantengan adecuadamente, porque bueno, es un trabajador, eso pues les da pocos votos, les da poco dinero, sobre todo. Ahí no hay ningún beneficio, pero bueno, si el día de mañana un centro educativo está que se cae y tienen que reconstruirlo y ya tienen que hacer una licitación de una obra que a lo mejor luego casualmente le cae algún amiguete constructor, pues ahí sí hay un negocio, que es a lo que está esta gente aquí, para hacer negocios. Entonces, bueno, poco más que decir. Hay que luchar aquí en la calle precisamente porque nuestros intereses no son los que tienen ellos. Ellos tienen otra agenda, que es con el PP, que es con los constructores y que es con grandes empresas. Nuestra agenda es distinta que la de nuestras necesidades y tenemos que decirlas bien alto y bien claro, y exigir que se cumplan nuestros derechos y que se cubran todas nuestras necesidades. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Dos cosas. Una, abrimos un turno de palabras sobre educación por si alguien quiere intervenir. Y dos, como sé que hace muchísimo calor, si alguien tiene sed y quiere agua, ahí en esa esquinita tenemos agua fría. Así que, ¿palabras? Yo. Toñi, ¿tienes agua, Toñi? No, yo tengo Buenos días, muy rápido. Yo trabajo en Fuenlabrada, soy orientador de un instituto público y la diferencia de Fuenlabrada a Leganés es que hay muchísimos planes de apoyo a la escuela que no dependen de la comunidad y que sí dependen del ayuntamiento. Eso se echa mucho de menos aquí. Se refiere al contacto con los trabajadores sociales, educadores de calle, trabajadores que vienen a los institutos, que generan dinámicas dentro de los centros y especialmente en centros, colegios e institutos donde hay más problemas. Hacemos trabajo en igualdad, hacemos trabajo sobre LGTBI, hacemos trabajo sobre prevención del ciberacoso. Yo creo que todo eso aquí en Leganés no existe. O al menos no existe en el mismo grado de calidad que yo veo en Fuenlabrada. Yo creo que a mí me parece que, como por acabar, sería una buena idea hacer una especie de reunión con los directores y directoras de los centros educativos y plantarse con el concejal para ver cuáles son las necesidades que hay respecto al apoyo a la escuela por parte del ayuntamiento. Gracias. Bueno,
yo más que nada era un poco en referencia con lo que ha dicho el último compañero. Bueno, y en realidad con todos, con el tema de la educación. Yo recuerdo hace 40 y tantos años, en el Ramiro de Maeztu, el ministerio, supongo que habéis dicho que es tema de la comunidad, autorizó el casamiento de una profesora y no mandó la sustituta o el sustituto. Por lo tanto, imaginaros allí cómo estaban los niños. Un día, 2 días, que los acoplaron repartidos en otras aulas, ¿no? Entonces, yo estaba en el AMPA entonces, que se llamaba el APA, y ese movimiento cogí de 34 alumnos entonces en la clase, cogí a 17 padres y madres y nos fuimos al ministerio a Madrid, el Ministerio de Educación, a pedir lo que siempre se ha hecho. Estamos a día de hoy lo mismo que estábamos hace 40 y tantos años en ese sentido. Y me está recordando todo lo que estáis diciendo, que solo se consigue con la lucha en la calle y en los sitios directamente pidiendo. Estuvimos en el ministerio todo el día, absolutamente todo el día, y nos dicen, después de hablar con toda la gente que correspondía, que nos viniéramos a casa, que al día siguiente teníamos a una profesora en el aula de nuestros hijos y dijimos que de allí no se movía nadie hasta que no nos dieran la orden en la mano. Eso era en el Colegio Ramiro de Maeztu de Zarzaquemada. Y lo estaba recordando ahora y digo, bueno, pues un poco como recordatorio lo voy a comentar. Solamente era eso, ¿vale?